26 de septiembre de 1949. La tarde se vuelve blanca en la ladera del Popocatépetl. La nieve cubre los restos de un avión destrozado contra la roca. Entre el metal retorcido y el silencio absoluto, los rescatistas encuentran cuerpos irreconocibles. Uno de ellos pertenece a una mujer de apenas 23 años, la actriz más luminosa del cine mexicano, la que había aprendido a llorar frente a la cámara como si el dolor fuera un idioma propio. Su nombre era Blanca Estela Pavón. La prensa no tarda en elegir una palabra para definir su final: calcinada. Una palabra brutal, definitiva, imposible de borrar. Horas después, en Ciudad de México, los periódicos comienzan a imprimirse mientras la industria del cine entra en estado de shock. Apenas 2 años antes, Blanca había ganado el Ariel a Mejor Actriz. Había filmado Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. Había convertido la miseria en emoción colectiva y el llanto en taquilla. El público la adoraba. Los productores la necesitaban. Pero esa tarde, en la montaña, todo terminó sin despedidas, sin aplausos, sin una última escena. Y junto a ella, en el mismo vuelo, murió su padre. El hombre que la acompañaba a todas partes, el que nunca la dejó viajar sola. Durante décadas se repitió la misma versión. Un accidente, un error de cálculo, mal clima, un avión que voló demasiado bajo. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir las grietas. Testimonios contradictorios, informes técnicos ignorados. Una frase dicha años antes, en un set de filmación, por una mujer que le leyó la mano a 3 actores y habló de una bola de fuego. Nadie le creyó entonces. Nadie quiso escucharla. Porque Blanca no murió sola en la memoria. Su muerte se convirtió en una sombra que persiguió a otro nombre, uno aún más grande. Pedro Infante. El hombre que la miró como nadie más. El que cargó su ataúd. El que empezó a decir, casi como una broma incómoda, que él también moriría en un avión. 8 años después, la profecía volvió a cumplirse. En este video verás los reportes del vuelo 578, los detalles forenses que contradicen la versión oficial, el testimonio del asiento que no era suyo, y la historia de una predicción que nadie se atrevió a detener. Esta no es solo la muerte de una actriz joven. Es el inicio de una cadena de tragedias que el cine mexicano nunca quiso explicar. Pero para entender cómo el fuego empezó a propagarse, hay que volver atrás, cuando Blanca Estela Pavón todavía Minatitlán, Veracruz, 1926. No es una fecha que suene a destino trágico. No hay presagios, no hay fuego, no hay montaña. Solo calor, humedad y una familia numerosa tratando de sobrevivir en un México que todavía no sabía que el cine sería su gran espejo. Ahí nació Blanca Estela Pavón Vasconcelos, la menor de 4 hermanos, en una casa donde el futuro no se planeaba, se resistía día a día. Desde muy pequeña entendió algo que nunca diría en voz alta, que su vida no le pertenecía del todo, que cada peso que entrara a esa casa iba a depender, tarde o temprano, de ella. Su padre, Francisco Veo Pavón, no era un villano ni un explotador, era algo más peligroso. Era un hombre bueno, pero dependiente. Un padre que encontró en el talento de su hija no solo orgullo, sino salvación. Y Blanca, con esa mezcla de ternura y responsabilidad que marcaría toda su existencia, aceptó el papel sin cuestionarlo. A los 9 años ya trabajaba. No en los foros de cine que la harían famosa, sino en la radio, prestando su voz infantil para dramatizaciones, comerciales, lo que hubiera. Mientras otras niñas jugaban, ella memorizaba guiones. Mientras otras soñaban, ella cumplía horarios. La mudanza a Ciudad de México no fue un salto hacia la fama. Fue una huida económica. Una decisión tomada por necesidad, no por ambición. Con los años, su rostro empezó a llamar la atención. Pero fue su disciplina lo que la volvió imprescindible. Blanca nunca llegaba tarde. Blanca nunca se quejaba. Blanca nunca decía que no. Y esa última cualidad
la más celebrada por productores y directores, sería también la más letal. En una industria donde todo se negocia, ella no negociaba, cumplía. A mediados de los años 40, su carrera comenzó a despegar de verdad. Papeles secundarios, luego protagónicos. En 1947, con apenas 21 años, ganó el premio Ariel a Mejor Actriz por Cuando lloran los valientes. Era la confirmación oficial de lo que el medio ya sabía. Blanca no era solo bonita. Tenía una capacidad rara para convertir el sufrimiento en algo creíble, casi íntimo. Lloraba en pantalla como si no actuara, como si recordara. Pero fuera del set, la vida no se detenía. Su padre la acompañaba a todas partes, a cada rodaje, a cada viaje, a cada compromiso, no como un guardián ocasional, sino como una extensión permanente de su sombra. Blanca cargaba con su carrera y con su familia al mismo tiempo. Y en esa ecuación no había espacio para el descanso. Entre 1948 y 1949, su rostro se volvió omnipresente. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. La gente la reconocía en la calle como la chorreada, la mujer buena, sufrida, fiel. El país entero la abrazó como símbolo de la mujer que aguanta todo. Lo que nadie veía era que Blanca también estaba agotada de hacerlo en la vida real. Dormía poco. Viajaba mucho. Aceptaba compromisos encadenados sin tiempo para respirar. Cada llamada era una urgencia. Cada contrato, una responsabilidad más. Decir que no significaba fallar. Y fallar no era una opción cuando había cuentas que pagar y un padre que proteger. En septiembre de 1949, cuando se encontraba en Oaxaca cumpliendo con una presentación, algo en ella empezó a resquebrajarse. Testigos la recuerdan inquieta, distraída, menos luminosa de lo habitual. No era miedo abierto, era una incomodidad sorda, como si su cuerpo entendiera algo que su mente se negaba a aceptar. Regaló fotografías, hizo donaciones, gestos pequeños, aparentemente insignificantes, que después serían leídos como despedidas involuntarias. Cuando recibió la llamada que la exigía de vuelta en Ciudad de México de inmediato, no dudó. Nunca lo hacía. Había trabajo, había compromisos, había que cumplir. Blanca Estela Pavón no subió a ese avión buscando la muerte. Subió buscando lo de siempre, llegar a tiempo, no fallar, no detenerse. Porque desde niña había aprendido que parar no era una opción. Y cuando una vida se vive así, sin freno, el destino solo necesita un instante para alcanzarte. Hay amores que se anuncian con flores y canciones, y hay otros que se anuncian con silencio, con una mirada que dura un segundo más de lo correcto, con una frase que se queda flotando en el aire como humo de cigarro. El vínculo entre Blanca Estela Pavón y Pedro Infante pertenece a esa segunda categoría. Nunca fue un escándalo oficial, nunca fue un sí dicho frente a cámaras. Pero si tú miras con atención las películas, si escuchas cómo respiran cuando comparten escena, entiendes que ahí había algo que el público sentía aunque nadie lo confirmara. Piensa en el México de finales de los 40. El cine era religión. La gente no solo veía historias, las necesitaba. Y en ese altar aparecieron ellos. Pedro, el ídolo absoluto, el hombre que parecía invencible incluso cuando interpretaba al pobre. Blanca, la mujer que convertía el sufrimiento en una verdad que dolía. Cuando los juntaron por primera vez, no unieron dos estrellas. Unieron dos formas distintas de sobrevivir. En nosotros los pobres, la tragedia no era un guión, era un espejo. Blanca interpretaba a la mujer buena, la que aguanta todo. Pedro era el hombre que se rompe por dentro pero sonríe por fuera. Y en medio de esa historia aparece un detalle que el público recuerda como escena icónica, pero que, visto con calma, parece otra cosa. La muerte de Torito, el llanto, el grito, la manera en que Blanca se deshace, y Pedro, mirando como si no actuara, como si entendiera ese dolor. En pantalla era drama, detrás era química pura.
Luego vino Ustedes los ricos. Y con ella, la consolidación. Blanca ya no era solo una actriz prometedora, era la cara de la emoción popular. Y Pedro, que podía coquetear con el mundo entero, la trataba diferente, no como conquista, como alguien que imponía respeto, como si con Blanca no se pudiera jugar. Porque había personas que no soportan el juego, personas que lo viven todo con la piel. Y aquí aparece el dato que cambia el tono de esta historia. Blanca no tenía una vida privada real. Su padre la seguía a todas partes. Francisco B. Pavón no era un espía ni un carcelero, pero su presencia constante convertía cualquier intimidad en algo imposible. Si entre Blanca y Pedro existió algo más que cine, tuvo que ser a escondidas, en espacios mínimos, en gestos, en mensajes que no dejan pruebas. Un amor sin título, sin papeles, sin permiso. En 1949, Blanca rueda La mujer que yo perdí. El título suena a melodrama comercial. Pero después de lo que ocurre, se vuelve profecía. La mujer que yo perdí. No la mujer que dejé, no la mujer que olvidé, la que perdí. Como si desde antes la historia ya supiera cómo iba a terminar. Y mientras todo eso pasaba, Pedro ya cargaba con su propia relación con el cielo. Porque antes de perderla a ella, él ya había tenido un aviso. A principios de 1949, Pedro había sobrevivido a un accidente aéreo que lo dejó con lesiones graves y, según se reportó después, con placas metálicas en el cráneo. Es decir, el avión ya había rozado su destino una vez. Y él regresó, como si el destino hubiera dicho, todavía no. Todavía falta la parte peor. Los que estuvieron cerca de Pedro en esos años describen un cambio sutil. Era el mismo hombre simpático, carismático, incansable, pero algo en su mirada se endurecía cuando el tema era Blanca. No era celos, era protección. Como si él supiera que ella vivía al borde del agotamiento, que ella no sabía decir que no, que la industria la estaba exprimiendo y que ella iba a terminar pagando un precio. Cuando Blanca muere en el vuelo 578 de Mexicana de Aviación, el golpe no fue solo para el público, fue personal para Pedro. Participó en la búsqueda, acompañó el dolor, y en el funeral, según se recuerda, soltó una frase que suena como sentencia más que como duelo: que él también moriría en un avión. La gente lo tomó como dramatismo, como una exageración de ídolo dolido. Pero hay frases que no son exageración, son un contrato con la muerte. Después de Blanca, Pedro siguió trabajando, siguió cantando, siguió siendo Pedro Infante. Pero ya no era el mismo. Porque hay pérdidas que no te quitan a una persona, te quitan una parte de ti, y cuando eso ocurre, empiezas a buscar el final sin darte cuenta. Como si el cielo se hubiera convertido en el único lugar donde podías reencontrarte con lo que perdiste. Y antes de entrar a la profecía que lo selló todo, necesitas guardar esto en tu mente. Blanca no fue solo una compañera de películas, fue el punto exacto donde Pedro empezó a creer que el destino ya estaba escrito. Y cuando un hombre así lo cree, ya no hay tierra firme que lo sostenga. En el mundo del cine hay supersticiones que se dicen en voz baja, como si nombrarlas fuera invocarlas. Hay actores que no silban en un set, directores que evitan ciertos números, maquillistas que juran que una silla vacía trae mala suerte. Pero lo que ocurrió en 1947 no fue una superstición cualquiera. Fue una escena sin cámaras. Un instante breve que, con los años, empezó a aparecer una advertencia que nadie quiso escuchar. Estaban filmando Vuelven los García. México estaba en plena fiebre del cine de oro, y los rodajes funcionaban como fábricas de sueño. Entre luces, vestuarios y humo de cigarros, 3 nombres coincidieron en el mismo espacio, sin imaginar que esa coincidencia se convertiría en una cadena. Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Rogelio A. González. Uno era el ídolo que parecía tener la vida comprada. Otra era la joven que empezaba a sostener a su familia con la fuerza de su cuerpo. El tercero era un hombre de cine, cercano a ese universo,
todavía lejos de la etiqueta de destino. En medio de ese ambiente apareció una mujer que leía la mano. La describen como una gitana, de esas figuras que en aquel tiempo se colaban entre los pasillos del espectáculo, porque todos, en secreto, querían saber algo que el futuro no revela con claridad. No era un ritual grandioso, no hubo velas ni teatro, solo manos extendidas y una mirada que, según la historia repetida después, se fue endureciendo con cada línea que veía. Primero tomó la mano de Pedro, y ahí ocurrió lo raro. No dijo nada de inmediato. Se quedó callada más tiempo del normal, como si buscara una salida amable para algo que no sonaba amable. Después pidió ver a los tres, como si la mano de uno no bastara, como si el mensaje solo tuviera sentido cuando se colocaban juntos, en la misma mesa, en la misma tarde, en el mismo error que el destino todavía no había cometido. La frase que quedó flotando en el recuerdo fue la misma, una imagen demasiado concreta para olvidarse. Una gran bola de fuego. No habló de enfermedad, no habló de vejez, no habló de accidentes pequeños. Habló de fuego. Y el fuego es uno de esos símbolos que no se quedan quietos. El fuego se te mete en la cabeza. Se convierte en metáfora, en amenaza, en película privada. La gente escuchó, rió, se incomodó, cambió el tema, porque así se hace cuando alguien dice algo que no encaja con la alegría del set. Lo importante aquí no es discutir si aquella mujer tenía razón por magia o por intuición. Lo importante es lo que esa frase puede hacerle a una mente humana. Una profecía no empuja un avión, pero puede empujar decisiones. Puede instalarse como una idea venenosa, una semilla que crece sin que te des cuenta. Y cuando tú trabajas en una industria donde el peligro se maquilla y la prisa se aplaude, una idea así puede quedarse esperando su momento. Blanca escuchó esa frase siendo joven, con la vida acelerada, con un padre pegado a su sombra, con un calendario lleno de llamados que no sabía rechazar. Ella no tenía tiempo para pensar en bolas de fuego. Tenía que cumplir. Tenía que regresar a la radio, al estudio, al siguiente contrato. Pero las palabras, cuando son oscuras, se guardan solas. Se quedan detrás de la sonrisa y reaparecen en noches de insomnio, en un viaje, en una llamada urgente, en un presentimiento que no sabes explicar. Pedro, por su parte, era el tipo de hombre al que el público veía indestructible. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en el hecho de que él mismo, años después, repitiera una frase que sonaba demasiado parecida a aquella predicción, que él también moriría en un avión. La gente lo interpretó como dramatismo, como dolor, como un exceso de artista. Pero también puede ser otra cosa. Puede ser el momento en que una idea se vuelve destino, porque la mente ya la aceptó. La tragedia de Blanca en 1949 le dio a esa profecía un cuerpo, un vuelo, un número, una fecha, una montaña. El fuego no era un símbolo, era metal ardiendo. Y entonces, el cerebro humano hace lo que siempre hace cuando busca sentido en el horror. Conecta puntos, repite la historia, la convierte en cadena. Y lo peor de una cadena no es el primer eslabón. Lo peor es saber que puede haber un segundo. Por eso esta parte no habla de brujería. Habla de psicología. Habla de cómo una frase dicha al azar puede convertirse en una sombra que se pega a la espalda de 3 personas y no se despega nunca. Habla de cómo el espectáculo, que siempre finge control, en realidad vive rodeado de azar. Y cuando el azar se disfraza de profecía, la mente ya no busca salvarse, busca confirmarse. Y lo más cruel de todo es esto. La profecía no necesitaba ser verdad para funcionar. Solo necesitaba que alguien la recordara cuando llegó el fuego. Hay decisiones que duran segundos y consecuencias que duran toda una vida. En la historia de Blanca Estela Pavón, la más decisiva no fue firmar un contrato, aceptar un papel o subirse a un escenario. Fue ocupar un asiento que, en realidad, no le pertenecía. Septiembre de 1949. Blanca se encontraba en Oaxaca, cumpliendo compromisos profesionales. No era un viaje de placer ni de descanso, era trabajo, como casi todo en su vida.
presentaciones, entrevistas, obligaciones que no admitían retraso. En Ciudad de México la esperaban otros rodajes, otras fechas, otros compromisos que no sabían esperar. Y entonces llegó la llamada. Tenía que volver de inmediato. El problema era simple y brutal. El vuelo de regreso estaba lleno, no había lugares disponibles. Cualquier otra persona habría aceptado el retraso, habría buscado una alternativa, habría dicho mañana. Pero Blanca no funcionaba así. Nunca había funcionado así. Decir que no era una palabra que no figuraba en su vocabulario emocional. Y además, no viajaba sola. Su padre, Francisco B. Pavón, estaba con ella. Siempre lo estaba. Aquí aparece un nombre que el destino decidió colocar en el centro de esta historia. Marco Antonio Campos, conocido como Viruta. Actor, comediante, colega del medio. Él sí tenía boletos para ese vuelo de Mexicana de Aviación, el vuelo 578. 2 boletos, los suficientes para él y su acompañante. Cuando se enteró de la urgencia de Blanca, tomó una decisión que parecía un gesto de cortesía, casi de camaradería. Le cedió los asientos. No hubo discusión, no hubo ceremonia, no hubo conciencia de tragedia. Viruta no pensó que estaba regalando algo más que un favor. Blanca no pensó que estaba aceptando algo más que una solución práctica. Así funcionan los momentos que luego se vuelven históricos. No hacen ruido cuando ocurren. Blanca y su padre abordaron el avión gracias a ese gesto. Viruta se quedó en tierra. La vida siguió su curso aparente. El avión despegó con 25 personas a bordo, tripulación incluida. Un Douglas DC-3, una aeronave considerada confiable, pilotada por el capitán Alfonso Rebol Las Casis, un hombre con miles de horas de vuelo. Nada, en apariencia, estaba fuera de lugar. Pero hay un detalle que vuelve esta decisión aún más cruel. Ese vuelo no era el único del día. No era la última opción, no era una situación límite. Era simplemente la opción más rápida. Y Blanca siempre había elegido la rapidez sobre el cuidado. Llegar a tiempo antes que detenerse. Cumplir antes que descansar. Para Viruta, la consecuencia fue distinta, pero no menos devastadora. Años después, quienes lo conocieron hablaron de una culpa que no se fue nunca. La culpa del sobreviviente. Esa sensación que no se puede racionalizar. Él no empujó a nadie al avión, no causó el accidente, no tomó malas decisiones técnicas, y aún así, vivió con la idea persistente de que ese lugar era suyo, de que, si no hubiera cedido esos asientos, la historia habría sido distinta. Ese tipo de culpa no aparece en los titulares, no figura en los reportes oficiales, no se mide en cifras, pero se instala en la mente y no se va. Cada aniversario, cada mención del accidente, cada vez que el nombre de Blanca Estela Pavón volvía a aparecer en una conversación, el recuerdo regresaba. El avión partió de Oaxaca rumbo a Ciudad de México la tarde del 26 de septiembre de 1949. Minutos después, el contacto se perdió. Más tarde se sabría que la aeronave se estrelló contra el Pico del Fraile, en las cercanías del Popocatépetl. Fuego. Metal. Silencio. La profecía, esa palabra incómoda, empezaba a tomar forma. Pero en este punto de la historia, lo importante no es el impacto, sino el instante previo. Ese momento en el que una vida cambia de rumbo sin saberlo. Blanca no subió a ese avión por imprudencia, subió por costumbre, por lealtad al trabajo, por responsabilidad aprendida desde niña. Porque alguien le ofreció un asiento y ella lo aceptó sin imaginar que era el último favor que recibiría. El asiento que no era suyo no solo definió su destino, arrastró consigo a su padre, marcó para siempre a quien se quedó en tierra y convirtió un gesto cotidiano en una bisagra histórica. Porque a veces, el destino no entra por la puerta grande. A veces se sienta discretamente en un asiento vacío y espera a que alguien lo ocupe. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de levantarse. El 26 de septiembre de 1949 no empezó como un día histórico. No hubo alertas, no hubo titulares previos.
no hubo presentimientos colectivos. En los registros oficiales quedó marcado como un domingo más, uno de esos días en los que la vida parece avanzar sin sobresaltos. Pero para Blanca Estela Pavón, ese día ya estaba cargado de una tensión invisible, de una prisa que no admitía demora, de una sensación que nadie supo leer a tiempo. El vuelo 578 de Mexicana de Aviación, un Douglas DC-3, despegó de Oaxaca rumbo a Ciudad de México con la normalidad de cientos de vuelos similares. A bordo iban 25 personas entre pasajeros y tripulación. Actores, comerciantes, trabajadores comunes. No era un vuelo exclusivo, ni privado, ni excepcional. Y justamente por eso, nadie imaginó que se convertiría en uno de los episodios más oscuros del cine mexicano. El plan de vuelo indicaba una ruta clara: ascender, cruzar la sierra, descender hacia la capital. Pero algo salió mal. Los informes posteriores hablaron de mal clima, de baja visibilidad, de un error de navegación. Se dijo que el piloto descendió antes de tiempo, que confundió referencias, que la nube ocultó la montaña. Palabras técnicas para explicar una realidad brutal. El avión se estrelló contra el Pico del Fraile, en las inmediaciones del Popocatépetl, a más de 4.000 metros de altura. El impacto fue inmediato. No hubo maniobra de emergencia, no hubo oportunidad de corregir. El combustible se encendió al instante. El fuego envolvió el fuselaje. La montaña, silenciosa, hizo lo que siempre hace: permanecer. Cuando los equipos de rescate lograron llegar al sitio, lo que encontraron no se parecía a nada que el país estuviera preparado para ver. Restos calcinados, metal retorcido, cuerpos irreconocibles. Entre ellos, el de Blanca Estela Pavón, de apenas 23 años, y el de su padre, Francisco B. Pavón, que nunca se separó de ella ni siquiera en el último viaje. La prensa utilizó una palabra que marcó para siempre la memoria colectiva: calcinada. Una palabra dura, sin matices, imposible de suavizar. No se habló de actriz fallecida, no se habló de promesa truncada, se habló de fuego. Y el fuego, una vez que entra en una historia, ya no sale. La noticia cayó como una explosión retardada en Ciudad de México. Los estudios detuvieron rodajes, las radios interrumpieron programación. El público no podía creerlo. Apenas semanas antes, Blanca había estado en pantalla, llorando, sufriendo, viviendo personajes que ahora parecían premonitorios. La mujer del sacrificio, la mujer que no se salva. De pronto, la ficción había alcanzado a la realidad. Los funerales no tuvieron el tono de despedida serena. Fueron actos de incredulidad. La gente se acercaba no para aceptar la muerte, sino para confirmarla. Como si verla fuera la única manera de creer que era cierto. Pedro Infante estuvo ahí, no como ídolo, sino como hombre devastado. Testigos recuerdan su rostro descompuesto, su silencio, la forma en que evitaba hablar con la prensa. No había frases heroicas, solo vacío. En los días siguientes comenzaron las preguntas. ¿Por qué el avión voló tan bajo? ¿Por qué no regresó al aeropuerto? ¿Por qué se permitió el despegue con esas condiciones? ¿Por qué nunca hubo una investigación exhaustiva que disipara todas las dudas? Las respuestas oficiales llegaron rápido y se cerraron igual de rápido. Accidente, error humano, caso cerrado. Pero en la memoria popular, el caso nunca se cerró del todo. Porque no fue solo un accidente, fue la suma de decisiones pequeñas, un asiento cedido, una prisa injustificada, una ruta mal calculada, y para muchos, una profecía que ahora parecía imposible de ignorar. La montaña quedó marcada como un lugar maldito. El nombre de Blanca comenzó a pronunciarse con cuidado, casi con respeto supersticioso, como si recordarla demasiado pudiera atraer algo peor. Y mientras el país intentaba seguir adelante, alguien más comenzó a cambiar para siempre. Pedro Infante no habló públicamente de la profecía en ese momento. No la mencionó en entrevistas, no la explicó.
pero empezó a repetir, en círculos íntimos, una frase que helaba a quienes la escuchaban, que él también moriría en un avión. No lo decía con miedo, lo decía con una extraña serenidad, como si ya lo hubiera aceptado. La muerte de Blanca no fue solo el final de una vida joven. Fue el punto exacto en el que el destino dejó de ser una palabra abstracta y se volvió una amenaza concreta. Una llama que no se apagó con el impacto. Una llama que siguió ardiendo en la memoria, esperando el momento de volver a encenderse. Porque el fuego en la montaña no consumió solo un avión, encendió una cadena, y todavía no había terminado. Después del 26 de septiembre de 1949, Pedro Infante siguió siendo Pedro Infante, al menos por fuera. El mismo traje bien planchado, la misma sonrisa amplia, la misma voz que parecía hecha para tranquilizar a un país entero. El público no notó el quiebre inmediato. La industria tampoco. El show, como siempre, debía continuar. Pero algo esencial se había desplazado dentro de él, como una pieza mal colocada que ya no permite que la maquinaria funcione igual. La muerte de Blanca Estela Pavón no fue una tragedia pública más en su vida, fue una herida íntima. Pedro no habló demasiado de ella ante la prensa, no la convirtió en discurso, no la explotó como melodrama, pero estuvo ahí desde el primer momento. Participó en la búsqueda, caminó entre los restos del duelo colectivo, y cuando llegó el funeral, cargó el peso que no se ve en las fotografías. No el del ataúd, sino el de la certeza. Quienes lo conocieron en esos días recuerdan una frase que empezó a circular en voz baja, que Pedro decía, sin levantar la voz, casi como si hablara consigo mismo, que él también moriría en un avión. No era una broma, no sonaba a fanfarronería, sonaba a aceptación, como si la idea ya hubiera echado raíces y no tuviera sentido discutirla. A partir de entonces, algo cambió en su relación con el riesgo. Pedro empezó a volar más, mucho más, no por trabajo, sino por gusto. Se convirtió en piloto aficionado con una intensidad que desconcertaba a su entorno. Acumuló cerca de 3.000 horas de vuelo en menos de una década. Para cualquier piloto civil, esa cifra es una obsesión. Para un actor en la cima de su carrera, es una declaración. Volar se volvió su refugio, su espacio privado, el único lugar donde no tenía que responder a nadie. En el aire no había productores, no había periodistas, no había expectativas, solo él, el motor y el cielo. Y quizá, en algún rincón de su mente, la posibilidad de reencontrarse con aquello que había perdido. No es casualidad que después de 1949 su vida comenzara a acelerarse. Más películas, más giras, más noches largas, más excesos. Pedro vivía como si el tiempo se hubiera encogido, como si supiera, sin saberlo conscientemente, que no había margen para la espera, que todo debía hacerse ahora. Los accidentes empezaron a rodearlo, choques automovilísticos, caídas, lesiones. Su cuerpo acumulaba señales de desgaste, pero él las ignoraba. Ya había sobrevivido a un accidente aéreo a principios de 1949. Había salido vivo, con secuelas, con placas metálicas en el cráneo. Para cualquier otro, eso habría sido una advertencia suficiente. Para Pedro, pareció convertirse en una confirmación peligrosa. Si había salido una vez, quizá podría hacerlo de nuevo, o quizá ya no importaba. La profecía, esa frase lanzada al aire años antes en un set de filmación, empezó a funcionar como un espejo, no porque dictara el futuro, sino porque moldeaba la conducta. Cuando un hombre cree que su final está escrito, deja de protegerse, deja de medir. Empieza a acercarse poco a poco al borde. En 1957, 8 años después de la muerte de Blanca, Pedro Infante abordó un C-87 cargado de mercancía en Mérida, Yucatán. No era un vuelo comercial de pasajeros, era un avión pesado, complicado, exigente. Pedro no iba como simple acompañante, iba involucrado, confiado. Como siempre, el avión cayó poco después del despegue. Fuego, metal,
caos. La escena se repitió con una crueldad imposible de ignorar. El cuerpo quedó irreconocible. La identificación se hizo por detalles mínimos. Un brazalete, las placas de metal en el cráneo. Exactamente como si la historia hubiera decidido cerrarse con simetría. Cuando la noticia se confirmó, México quedó en silencio. No era solo la muerte de un ídolo, era la confirmación de una frase que nadie quiso tomar en serio, de una cadena que había comenzado años atrás, en una montaña, con una actriz joven que no sabía detenerse. Pedro Infante no murió buscando la muerte, murió viviendo sin miedo a encontrarla. Y en ese gesto final, terminó de cerrar el círculo que Blanca había abierto sin saberlo. Porque hay personas que no sobreviven a la idea de perder a alguien. Y cuando eso ocurre, el cielo deja de ser un límite, se convierte en un destino. Con el paso de los años, la historia de Blanca Estela Pavón dejó de contarse como una tragedia individual y empezó a sentirse como una advertencia colectiva, no solo por la forma en que murió, sino por lo que vino después. Porque hay muertes que terminan en un entierro y hay otras que continúan caminando, cambiando la conducta de los vivos, empujándolos poco a poco hacia el mismo borde. Tras el accidente del 26 de septiembre de 1949, México intentó cerrar el capítulo. Se erigieron homenajes, se repitieron escenas de sus películas, se habló de su talento truncado. Pero en el fondo quedó una incomodidad difícil de nombrar. Blanca no había sido solo una actriz joven que murió en un avión. Había sido el primer eslabón de algo que todavía no se entendía del todo. 8 años más tarde, en 1957, el país volvió a detenerse. El avión C-87 que despegó de Mérida, Yucatán, cayó poco después del despegue. Fuego, restos esparcidos, cuerpos irreconocibles. El nombre que apareció en los titulares fue el que nadie quería volver a leer en ese contexto: Pedro Infante. La identificación se hizo con detalles mínimos, casi crueles. Un brazalete, las placas metálicas en el cráneo, consecuencia de aquel accidente aéreo que había sobrevivido años antes. La simetría era demasiado perfecta para ignorarla. Para muchos, ese fue el momento en que la profecía dejó de parecer una coincidencia incómoda y se convirtió en un patrón. La gran bola de fuego. El mismo símbolo. El mismo final. La misma frase que Pedro había repetido tras la muerte de Blanca, casi como una confesión anticipada. Yo también moriré en un avión. Pero la cadena no terminó ahí. El tercer nombre de aquella mesa en 1947, el tercero que había extendido la mano sin saber por qué, cargó con el peso de la historia durante décadas. Rogelio A. González evitó volar siempre que pudo. El miedo no era superstición, era memoria. Aún así, en 1984, murió en un accidente automovilístico. No fue fuego en el cielo, pero fue impacto. Fue abrupto, fue final. Para quienes creían en las coincidencias, era suficiente. Para quienes no, era inquietante. Así se cerró el círculo. 3 vidas unidas por una frase dicha al margen del espectáculo. 3 destinos atravesados por el mismo concepto de destrucción súbita. No por magia, no por castigo divino, sino por una combinación peligrosa de azar, repetición y mente humana. Porque cuando una historia se instala como profecía, empieza a influir en la forma en que se toman las decisiones. Blanca Estela Pavón descansa hoy en el Panteón Jardín, no muy lejos de Pedro Infante. 2 nombres grabados en piedra, 2 figuras que el público sigue asociando como si el cine se hubiera negado a separarlos. Ella tenía 23 años cuando murió. No tuvo tiempo de elegir otra vida. No tuvo oportunidad de cansarse del éxito ni de reinventarse. Su imagen quedó congelada en la juventud, en el llanto perfecto, en la promesa. Pedro tuvo más tiempo, pero no tuvo paz. Voló como si el cielo fuera el único lugar donde el destino podía alcanzarlo de frente. Rogelio sobrevivió al miedo hasta que el miedo encontró otra forma de cumplirse.
Y en medio de todo quedó una pregunta que el cine mexicano nunca respondió del todo. ¿Fue una maldición? No. Las maldiciones simplifican lo que es mucho más incómodo aceptar. Fue una idea que se sembró, una frase que nadie desactivó, una historia que se repitió porque nadie quiso romperla. Blanca no empujó un avión, no escribió un final, pero su muerte cambió la forma en que otros miraron al futuro. Hoy, cuando sus películas vuelven a la pantalla y su nombre se pronuncia con nostalgia, conviene recordar esto. No todas las tragedias avisan con gritos. Algunas llegan en forma de susurro, de gesto amable, de un asiento cedido a tiempo. Y cuando se comprende demasiado tarde, ya no hay manera de levantarse. La historia de Blanca Estela Pavón no termina en la montaña. Termina cuando entendemos que el verdadero fuego no fue el del impacto, sino el de una idea que nadie se atrevió a apagar.